Listo. Vale, entonces, bueno, vamos a iniciar. Eh, Voy a llamar a lista 11.1. Química. Estamos a 27. Listo. Luciana, Juan Felipe Camacho, Valentina Camacho, Julián Castañeda, Juan David Cárdenas, Elizabeth Córdoba, Nicolás Falla, María Camila Galindo, Presente. Santiago Gómez, Daniel González, Juan Manuel Guevara, Stephanie Leiva, Ingrid Monge, Presente. Valentina Mozo, Lisette Palomino, Presente. Vanessa Palomo, Catherine Ortiz, Iglesa, María Oliva Ramos, José Eduardo Rengifo, Juan David Rincón, Paula Rivas, Presente. Leti, Presente. Laura Sánchez, Catalina Tovar, Valentina Trujillo, Flora, Ana María Vargas, Presente. Jorge. Presente. Listo. Vamos para 11.2. 27. Kevin, Juan Diego, creo que estaba por ahí, ¿no? Santiago Alarcón, Presente, profe. Daniel, Presente, profe. Brian, Presente. María Milagros. Esta vez como que sí no está. José Esteban Bautista, Giselle Casanova, Presente. Santiago Castillo, Ana María Carrillo, Jason Córdoba, Juan David Correa, Presente. Sara Ducuara, John Fernando, Catalina García, María José Gómez, Alexis González, Presente. María José. Sí, señor. Listo. Santiago Guzmán, Estefanía Ipia, Ana Sofía Lozano, Juan David Manrique, Santiago Molano, Juan David Montiel, Jorman Murcia, Junior Perdomo, Jesús Pinzón. ¿Se fue Jesús? Carlos Tamayo, Nicole y Carlos José. Listo. Bueno, muchachos, entonces yo creo que vamos a iniciar. Esto fue lo de esta mañana. Vamos a cerrarlo. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Y entonces vamos a abrir la presentación. La presentación de química. Bueno, yo sé que nosotros ya iniciamos esta temática, pero voy a tratar de hacer como un resumen
rápido de lo que ya miramos, ¿listo? Vale, entonces recordemos que estamos ya haciendo una introducción a lo que es la química orgánica como tal. Entonces, por lo tanto, acá. Por lo tanto, tenemos que hablar también de historia de la química orgánica. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen porque ya expliqué parte de esta historia. Es como para recordar y ubicarnos en contexto, ¿listo? Entonces, les dije en aquella ocasión que el hombre desde tiempos remotos se ha, digamos, interesado, y más que interés es por necesidad, ¿no? Ha necesitado más bien de tomar lo que nos ofrece la naturaleza, ¿sí?, como sustento para poder sobrevivir. Entonces, todo lo que nos ofrece la naturaleza, el hombre hoy en día lo transforma en otras cosas que de alguna forma nos benefician. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los claros ejemplos de la caña de azúcar, que sabemos que de ella se extrae el azúcar, ¿sí? En Colombia es un gran exportador de caña de azúcar, ¿no? Bueno, y de azúcar como tal. En la parte del Valle del Cauca, pues tenemos muchos cultivos de caña, grandísimos cultivos de caña, en donde se extrae para producir el azúcar como tal. También tenemos la fabricación de vinagres, ¿cierto?, a partir de la fermentación de algunos alimentos, algunos vegetales también. Tenemos la fabricación de bebidas alcohólicas, incluyendo pues el vino y otras bebidas, como el aguardiente, bueno, todas las que ustedes conocen. También tenemos algunos productos que utilizamos, son productos estéticos que tienen que ver, por ejemplo, con que es para depilar la piel, para quitar vellitos, esos vellitos que nos salen en sitios donde no queremos, ¿vale? Y también tenemos pues la producción de aceites vegetales, aceites animales, que también nosotros utilizamos para preparar comida y para alimentarnos como tal. También hablamos de la importancia de la química, o sea, teniendo en cuenta eso de que utilizamos muchas de las cosas que nos provee la naturaleza, nos provee propiamente los animales, los vegetales y microorganismos, pues a partir de eso es que se fundamenta la importancia de la química. Entonces, por un lado tenemos el campo de los combustibles, fabricación de combustibles, ¿sí?, en donde pues ya sabemos que a través del petróleo como tal, ¿sí?, pues se pueden obtener y se pueden producir otros productos que son de gran utilidad para nosotros, ¿no? También tenemos el carbón, también es un combustible, bueno, anteriormente se utilizaba más, hoy en día no mucho, pero todavía se sigue extrayendo, ¿vale? Los dos se utilizan como combustibles. Tenemos en el campo de los alimentos la fabricación de algunos alimentos ricos en carbohidratos, otros en proteínas, grasas, saborizantes, conservadores y aditivos, ¿sí? Los saborizantes son los que se le agregan, por ejemplo, a ciertos alimentos para darle un sabor característico, por ejemplo las gaseosas, bueno, a comidas chatarras, bueno, cosas como esas. Dentro del campo de las fibras naturales y sintéticas, pues tenemos el algodón, la seda, la lana. Esas serían las naturales, ¿no? Dentro de las sintéticas, pues tenemos el nylon, el poliéster y el rayón, ¿sí?, que ya son fibras sintéticas que se producen, digamos que en una fábrica o en una industria o en un laboratorio como tal. En el campo de la higiene y la belleza, tenemos la fabricación de jabones, de desinfectantes, detergentes, perfumes, cosméticos, ¿sí? Todos estos productos hacen parte de la higiene, ¿no?, del aseo y también de la belleza de una persona. Y en agroquímicos, pues los utilizamos para que las plantas primero crezcan
y segundo para que produzcan, ¿no? Y dentro de eso tenemos los fertilizantes, los herbicidas y los plaguicidas. Y por último tendríamos el campo de los fármacos o los medicamentos, ¿sí? Que son muy utilizados en la parte de salud, como son las aspirinas, los descongestionantes, los sedantes, los estimulantes y los anticonceptivos, ¿sí? Toda esta línea de medicamentos probablemente provienen de sustancias pues orgánicas, ¿no? Listo. También hablamos de que hubo una primera persona llamada Nicolás Lemery que clasificó las sustancias en tres, en minerales, en vegetales y animales. Luego llegó el señor Antonio Lavoisier y este dijo, pues no, vamos a agrupar en un mismo grupo, valga la redundancia, dos sustancias que tienen mucho en común. Bueno, dos sustancias no, más bien vamos a agrupar las sustancias vegetales y las sustancias animales que tienen muchas características en común, que son digamos, parecidas en ciertos aspectos, ¿vale? Y entonces dije, bueno, pues como son parecidas, pues entonces metámoslos en un solo grupo. Y entonces fue que ya redujo ese sistema de clasificación solamente a dos. Uno, que eran las sustancias orgánicas, donde incluyó sustancias vegetales y animales, y el otro las sustancias minerales. Luego ya pues a finales del siglo XVIII y XIX, pues llegó otro señor, el químico Berzelius, y este ya como que hizo otro sistema de clasificación manteniendo los compuestos orgánicos, o sea, ya no lo llamó sustancias sino compuestos orgánicos como tal, que eran los extraídos de los seres vivos, y en este caso cambió las sustancias minerales por compuestos inorgánicos, donde se incluyen mucho más elementos y compuestos químicos, ¿no? Entonces, en todo esto que acabo de mencionar, lo que propusieron estos señores, toda esa parte de la historia se conoció con el nombre de teoría vitalista. Y se llamaba vitalista porque decía que en el interior de los seres vivos había un principio vital, ¿vale? Que era quien decidía la formación de los compuestos orgánicos, ¿vale? Eso fue lo que se dijo durante, o más bien como que fue lo que se le colocó, el nombre que se le dio a todo ese tiempo, a todo ese periodo en la cual se creía que los compuestos orgánicos solamente eran extraídos de los seres vivos, solamente los seres vivos, ¿vale? Y entonces ya después llegó un señor llamado Friedrich Wöhler y este señor pues ya cambió la historia, cambió todo, y a partir de él es que ya se comienza a manejar un periodo sintético, ¿sí? Y bueno, se dice que cambió todo porque ese señor por primera vez logró obtener un compuesto orgánico extraído o producido o sintetizado en el laboratorio, cosa que en el periodo vitalista pues no se tenía y no se creía. Entonces por eso digo que derrocó todo lo que antes se había manifestado. Y lo derrocó con un experimento que él quería hacer, pero le resultó otra cosa, fue como de pura suerte. Entonces él quería obtener esto, cianato de amonio, pero obtuvo fue urea, ¿sí? De lo que hizo, la reacción que él hizo fue, digamos, como reaccionar el cianato de plomo con amoníaco en fase acuosa y obtuvo óxido de plomo, el cianato de amonio, que era lo que él quería obtener, pero resulta que él no lo pudo determinar porque siguió haciendo más pruebas, digámoslo así, es decir, pruebas de filtración y evaporación. Y finalmente, después de esa evaporación, lo que quedó fue este líquido o esta sustancia más bien llamada urea, esta. El agua, pues ya sabemos cuál es, pero esta es la urea. Entonces él dijo, bueno, pude extraer una sustancia, vamos a ver qué es esta cosa. Entonces encontró que tenía características de ser o eran características muy similares a las que se le conocía a la urea. Entonces fue y dijeron que, bueno, precisamente, efectivamente, eso era urea, ¿vale?
y hasta ese entonces la urea solamente era extraída, sintetizada o producida en los organismos, en los seres vivos, ¿vale? Pero resulta que él sí lo pudo tener en un laboratorio. Entonces fue a partir de allí en donde se definió que todo lo que se creía antes en el periodo vitalista, pues no era correcto, que las sustancias orgánicas sí se podían sintetizar en un laboratorio. Luego, bueno, vinieron otros científicos y químicos más, quienes también propusieron sus teorías y sus postulados. Dentro de esos tenemos al señor Kekulé, que en 1861 pues, propuso la estructura de los hidrocarburos principalmente. Y entonces dijo que esos hidrocarburos, por lo general, siempre se estructuraban en una cadena principal que estaba formada por carbonos y que alrededor de ellos, ¿sí? O que estos más bien eran enlazados con otros elementos químicos, perdón, en otros elementos químicos, pues dentro de las cuales se destacaba el hidrógeno. ¿Listo? Eso fue lo que él determinó. Y esto fue lo que él vio en un sueño. En el sueño miró que había una culebra que se estaba como mordiendo, comiéndose la cola. Y entonces a través de ese sueño él pudo determinar que el benceno, que tiene esta figurita, o tiene esta estructura más bien, que es la que está en el centro del círculo este, pues dijo que el benceno en ese caso tenía una forma digamos como un anillo, ¿sí? En forma de anillo. Era una cadena cerrada como tal, ¿listo? Entonces a partir de eso, y sin quererlo, pues, bueno, sin quererlo lo digo porque pues solamente lo pudo evidenciar y explicar a través del sueño. Si quizás no hubiera soñado eso, pues no hubiera pasado nada, ¿listo? Entonces aquí tenemos todas las formas representativas para el benceno. Luego definimos pues qué era la química orgánica, entonces dijimos que pues era una rama de la química la cual se encargaba de estudiar todos los compuestos que tenían que ver con el carbono, ¿sí? Compuestos relacionados con el carbono. Y también se puede decir que las sustancias orgánicas pues son las que se originan a partir de los seres vivos, ¿sí? Eso es cierto, pero bueno, ya sabemos que no solamente en los seres vivos, sino también en un laboratorio. Y además que toda sustancia orgánica que tiene componente fundamental el carbono, ¿sí? Pues se considera una sustancia orgánica, pero no toda sustancia que contenga carbono es orgánica. Eso también hay que tenerlo muy claro. ¿Listo? Y bueno, creo que quedamos aquí en diferencias entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Entonces vamos a explicar esta partecita para ya retomar el tema en el cual quedamos. ¿Listo? Vale, entonces prestamos atención. Volvemos a la dinámica de hacer preguntas y bueno, contestarlos y tener en cuenta la participación. Entonces, en un lado tenemos, en el lado bueno, izquierdo, estando al frente del computador, ¿sí? Puedo observar todas las características que de alguna forma me definen los compuestos orgánicos. Y al lado derecho puedo observar todas las características que me definen, pues digamos, la existencia de compuestos inorgánicos. ¿Ok? Entonces vamos a explicar una por una. La primera, acá, en los compuestos orgánicos dice, la base de construcción es el átomo de carbono. Y eso es correcto. ¿Sí? Aquí tenemos las estructuras químicas de algunos compuestos orgánicos. Dentro de esos el metano, el etano y el butanol. Bueno, perdón, y el butano. ¿Listo? Aquí podemos observar bien la estructura. Si ustedes notan, la parte central, que es esta, que es donde digamos se basa la construcción de este compuesto orgánico, pues ahí en esa parte central
es donde se ubica, ¿sí? O donde se colocan los carbonos. ¿Listo? Los carbonos. El carbono es la pieza fundamental. Profe, Dime. ¿usted está presentando pantalla? Sí. Ah, no, no aparece nada. ¿En serio? Sí. Bueno. No, porque no me habían dicho antes. Gracias, Ana. Vale, entonces voy a compartir. Qué pena, profe, por prender el micrófono. Empecé a presentar. Listo, ahí están viendo. Y profe. Señor, Listo. ahora sí debe. Listo, vale. Vale. Ok, entonces, bueno, retomo nuevamente. Aquí podemos notar, digamos, las características más importantes que me definen los compuestos orgánicos en el lado izquierdo, y en el lado derecho aquellos que me definen los compuestos inorgánicos, ¿vale? Entonces estamos con este. Base, construcción, el átomo de carbono. Es decir, que aquí el átomo en donde se presenta mayor importancia es el carbono, y ustedes lo pueden notar. Aquí en estos compuestos que miramos aquí dentro de la imagen, podemos pues propiamente evidenciar que el átomo central son los carbonos. Mira, aquí hay un carbono, aquí hay dos carbonos enlazados también, aquí tenemos 4, ¿listo? Lo podemos notar también en su estructura molecular, ¿sí? Como orbitales moleculares, y observamos que en la parte central está esta bolita rosada, que en este caso serían los carbonos, ¿no? Cada uno de los carbonos que componen el compuesto, valga la redundancia. Ahora, en los inorgánicos, pues puede ser cualquiera de la tabla periódica, es decir, que no hay digamos, no hay un elemento como tal establecido que siempre se va a presentar. Sí, puede ser cualquiera. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el carbonato de calcio con todos sus elementos químicos, el ácido clorhídrico, que ya presenta otros, el dióxido de carbono, que son otros. ¿Sí? Entonces aquí participa la gran mayoría de los elementos conocidos. No hay un elemento principal, digámoslo así. ¿Listo? Segundo, los compuestos orgánicos están formados por enlaces covalentes. ¿Listo? Enlaces covalentes. Así. Ah, no, estos son isómeros. Vale. Recordemos, chicos, que los enlaces covalentes era cuando se compartían electrones. Es decir, que un elemento le entrega un electrón a otro y el otro lo recibe. ¿Vale? Pero en este caso, bueno, lo recibe es un decir, porque en general lo que hace es compartirse. Es como si, por ejemplo, entre una pareja de novios se compren una licuadora, ¿vale? En ese caso, esa licuadora la van a compartir los dos, o sea, los dos la pueden utilizar. Lo mismo pasa acá, ¿sí? En los enlaces covalentes lo que se comparte son los electrones, ¿sí? Pertenece tanto a uno como al otro elemento químico. Mientras que en los compuestos inorgánicos lo que prevalece son los enlaces iónicos. Recordemos que los enlaces iónicos sí tienen que ver con transferencia de electrones, es decir, que uno es el que da y cuando da pierde, ¿sí? Y el otro es el que recibe, por lo tanto gana, ¿vale? Eso en este caso se presenta en los compuestos inorgánicos. Cuando yo digo que da o pierde y que gana, a eso yo me refiero es a la ganancia de electrones, ¿ok? Estoy hablando de electrones, ¿listo? Entonces, siempre tener en cuenta, los compuestos orgánicos tienen enlaces covalentes, mientras que los inorgánicos enlaces iónicos, ¿listo? Un ejemplo bien claro
que inclusive yo siempre pues hago este experimento, o sea, si estuviéramos de forma presencial lo hubiéramos hecho, que en este caso es determinar qué tipo de enlaces tienen los compuestos. Entonces, por ejemplo, si usted agrega en un vaso con agua, en un vaso cualquiera, o en un recipiente cualquiera, agrega, por ejemplo, gasolina, y en este caso le mete dos electrodos que están conectados a un bombillo, muy posiblemente ese bombillo pues no le va a encender, ¿sí? Porque en este caso, digamos, las sustancias con enlaces covalentes no tienen la facilidad de conducir la corriente eléctrica, ¿vale? Y la gasolina, pues en este caso es un compuesto orgánico, quiere decir que sí tiene enlaces covalentes. Mientras que, por ejemplo, si agregáramos límpido en un vaso con agua y le colocamos en un vaso, ¿sí? Y le colocamos los electrodos unidos a un bombillo, pues en este caso muy posiblemente sí se va a encender. Y eso me confirma que en este caso el límpido es reconocido o se clasifica dentro de los compuestos inorgánicos. Vale. Listo. Entonces eso es importante saberlo. Ahora, dicen, los compuestos orgánicos presentan isómeros, ¿sí? Y los isómeros son aquellos compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente en la organización estructural, ¿sí? Le voy a explicar acá con este ejemplo. Entonces miremos acá, todos prestemos atención a esta imagen. Iniciemos con esta. Esta que ustedes miren aquí es un alcohol, se llama alcohol etílico, o es ese alcohol que estamos aburridos de agregarnos en las manos, pues para desinfectarnos, ¿sí? Y que no nos dé coronavirus. Pues este es el alcohol etílico, así es la estructura química. Quiero que ustedes me digan, cuántos carbonos hay aquí en este alcohol. 2, 2. ¿Cuántos hidrógenos? 6, 2, 4, 6, correcto. ¿Y cuántos oxígenos? 1, 1. Listo, esto es alcohol. Ahora pasemos al éter dimetílico. ¿Listo? ¿Cuántos carbonos hay en el éter? 2, ¿Cuántos hidrógenos? 6, 6. ¿Cuántos oxígenos? 1. 1. Quiere decir que hay lo mismo, hay la misma cantidad de elementos químicos, tanto en alcohol como en el éter, ¿sí? Por lo tanto, si hay la misma cantidad de elementos químicos, yo puedo decir que tienen la misma fórmula molecular, que en otras palabras sería escribir, por ejemplo, C2H6O. ¿Sí? Esa sería la fórmula molecular. Y para los dos, pues viene siendo la misma porque tienen la misma cantidad de elementos químicos, ¿vale? Pero lo que sí es diferente aquí es la disposición del oxígeno, o más bien, en otras palabras, la estructura, ¿sí? La estructura química propiamente de esa sustancia o de ese compuesto. ¿Listo? Entonces, en este, por ejemplo, el oxígeno se ubica como al final, ¿sí? Como al final de ese compuesto. Bueno, Y el oxígeno es como un intermediario. exacto, está en el centro. Es decir, que aquí está unido al carbono y a un hidrógeno, mientras que acá está unido solamente a dos carbonos. Bueno, a dos carbonos, propiamente. Entonces, ese cambio de la estructura en el compuesto químico es lo que va a hacer que sean diferentes, ¿cierto? Diferentes. Entonces, ese es alcohol por esa estructura y este es éter por esa estructura. ¿Listo? En los compuestos inorgánicos, pues la formación de cadenas, que se presenten isómeros, pues es muy raro. Es decir, casi no
casi no se presentan, isómeros en los compuestos inorgánicos, ¿vale? Vale, vamos aquí, pasamos a este. Dice, está formado por gran número de átomos organizados en cadenas. Átomos organizados en cadena. Entonces, miremos allí. En esta imagen, ¿qué podemos observar? Podemos observar que la cadena principal, y en este caso la cadena más larga sería la que está encerrada aquí con esta línea como fucsia, ¿no? o morada, ¿vale? Aquí tenemos la cadena más larga. ¿De cuántos carbonos se conforma? De 1, de 2, de 3, de 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ustedes dirán, pero ¿por qué saco estos? ¿Por qué estoy sacando estos CH3 de la cadena principal? Pues puede suceder, ¿sí? Pero ¿por qué digo que esta es la cadena principal y no esta? Pues porque aquí es donde se presenta mayor cantidad de carbonos, así de sencillo. Entonces por eso es la cadena principal. Entonces aquí nos dicen que los compuestos orgánicos están formados por gran número de átomos, y aquí podemos notarlo, hay muchos átomos, y que además se organizan en cadenas, así como lo podemos observar en este caso. Mientras que en los compuestos inorgánicos la formación de cadenas pues no es común. Por ejemplo este, aquí no tenemos una cadena tan larga, ¿sí? Aquí no tenemos una cadena tan larga, ¿ok? Es decir que la presencia de cadenas no es común en los compuestos inorgánicos. Vale. Ahora, ¿qué más dice? Dice solubles en solventes orgánicos e insolubles en agua. Vale, voy a darles un ejemplo. Quiero que ustedes me digan, la pintura a base de aceite, ¿qué será? ¿Un compuesto orgánico e inorgánico? ¿Inorgánico? ¿Por qué? A base de aceite, ¿no? ¿Por el aceite es inorgánico? Sería lo contrario. Por el aceite es orgánico, ¿vale? La pintura a base de aceite es considerada un compuesto orgánico. Ahora, quiero que ustedes me digan, cuando uno quiere pintar la casa con ese tipo de pintura, ¿qué le agrega? Agua, ¿no? Creo. No, No. bueno, No, usted le agrega agua y eso nunca se le va a mezclar. gasolina, no. Thinner, Tiner. O sea, como un activador. correcto. Thinner, exacto, el thinner, ¿vale? Entonces, en este caso, los dos compuestos, tanto la pintura a base de aceite y en este caso el thinner, los dos son considerados compuestos orgánicos, ¿vale? Entonces, por lo tanto, si son dos compuestos orgánicos, se puede presentar una solubilidad, es decir, uno puede diluir al otro, para que me entiendan. En este caso, por ejemplo, la pintura a base de aceite y la gasolina o el thinner, ¿sí? Ahí sí se puede disolver y con eso es que se pinta. ¿Ok? ¿Qué otro ejemplo? Miremos a ver. Aquí nos dicen que es insoluble en agua y es precisamente por eso les doy el ejemplo. Si yo tomo la pintura a base de aceite y lo mezclo en agua, eso nunca se va a solubilizar. O sea, eso siempre va a quedar separado, ¿vale? No se va a poder mezclar. ¿Listo? ¿Qué otro? El barsol también se utiliza mucho con la pintura. Bueno, prácticamente eso es como el mejor ejemplo. En cambio, para los compuestos inorgánicos, aquí sí la mayoría son solubles en agua. ¿Listo? Usted toma agüita, coge agua, por ejemplo, lo agrega al límpido y se solubiliza, no hay problema. Si coge agua y lo mezcla con
ácido clorhídrico, pues bueno, también hay solubilización. Bueno, solubilización no, solubilidad, perdón, solubilidad. ¿Listo? Bueno, y así, ¿no? Y así hay muchos compuestos inorgánicos que son solubles en agua. También los compuestos orgánicos actúan como combustibles frente al calor. Usted le acerca un fosforito a un compuesto orgánico y téngale cuidado, ¿sí? Dentro de los compuestos orgánicos que tenemos, el tiner, préndele un fosforito al tiner a ver qué pasa. Esa vaina se prende y se enciende y es fuerte. A la gasolina, por ejemplo. Al alcohol. El petróleo también. Sí, el petróleo, claro, también. Todo lo que sea a base de petróleo, todo eso es combustible. ¿Listo? Hay aceites que también funcionan como combustibles. Bueno. Y acá en los El compuestos... alcohol, ¿cierto? El alcohol también prende. Correcto, el alcohol también es considerado un compuesto orgánico. ¿Listo? El alcohol también es orgánico. ¿Listo? Y entre los compuestos inorgánicos, pues bueno, la mayoría son no combustibles. Es decir, no presentan reacción con el fuego. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, si usted le coloca fuego al agua, pues no pasa nada. Si usted le coloca fuego al ácido clorhídrico, no pasa nada. Al líquido, no pasa nada. ¿Sí? No son combustibles como tal. ¿Listo? En los compuestos orgánicos tenemos puntos de fusión bajos. ¿Qué quiere decir? Sabemos que los puntos de fusión es la temperatura necesaria para que suceda un cambio de estado, ¿sí o no? En este caso ese cambio de estado es de sólido a líquido. ¿Listo? Fusión es de sólido a líquido. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, en la gasolina, en los alcanos, en el alcohol, bueno, en los compuestos orgánicos, yo necesito someterlo a muy poca temperatura, ¿sí? Para que en este caso pase de estado sólido a líquido. ¿Listo? De sólido a líquido. No necesito someterlo a tanta temperatura para que se pueda dar ese paso o ese cambio. ¿Listo? Mientras que en los compuestos inorgánicos los puntos de fusión son altos, es decir, yo necesito someterlo a mucha temperatura, demasiada temperatura, para que en este caso pues cambie de estado sólido a líquido. ¿Listo? Un ejemplo, a ver. El alcohol y el agua. ¿El qué? El alcohol y el agua. El alcohol y el agua. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Sí, correcto. Sí, cualquier compuesto inorgánico, inclusive ¿cuál? Por ejemplo, ¿cuál? Yo les doy uno que tenga puntos de fusión altos. Por ejemplo, si tomamos el límpido, si yo quiero, bueno, claro está que en estado sólido tendría que congelarlo. Bueno, cualquier elemento en su estado sólido y que sea un compuesto inorgánico, yo necesito colocarlo en una estufa con gran temperatura para que se pueda pasar a líquido. A eso es lo que me refiero. ¿Sí? A eso es lo que me refiero. Por ejemplo, si cogemos un lingote de oro, en un lingote de oro para poderlo pasar a líquido, eso se necesita unas temperaturas altísimas, altísimas, altísimas. ¿Listo? Ahora tenemos también lo mismo, pero para el punto de ebullición. ¿Sí? Puntos de ebullición bajos, es decir, que necesito, en este caso, someterle poca temperatura para que pase de líquido a gas. Eso es ebullición, ¿no? De ebullición es de líquido a gas. Por ejemplo, el alcohol se evapora muy rápido, ¿no? Cuando es sometido a temperatura. ¿Vale? Mientras que los compuestos inorgánicos
los puntos de ebullición son altos. Necesito someterlo a mucha temperatura para que puedan pasar a su estado gaseoso. ¿Listo? ¿Qué tenemos acá también? Tenemos que los elementos principales, es decir, los que se presentan con mayor prioridad o los que más se presentan dentro de la estructura química de estos compuestos orgánicos, pues están el carbono y el hidrógeno, ¿vale? Mientras que en los compuestos inorgánicos los elementos químicos son todos los que nosotros conocemos, ¿vale? Todos. Y tenemos acá para las sustancias orgánicas, los elementos ocasionales, es decir, los que casi no se presentan, casi uno no los ve, pero sí hay compuestos orgánicos que lo tienen. ¿Cuáles? El oxígeno, el nitrógeno, el azufre y los halógenos. ¿Listo? Los halógenos son los del grupo 7A, es decir, cloro, flúor, bromo, yodo, flúor y astato. Flúor, cloro, bromo, yodo y astato, así es la vaina. Flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Esos son los halógenos. ¿Listo? Y bueno, yo creo que vamos a dejar ahí. Vamos a dejarlo aquí para no avanzar más. Entonces, bueno, ya creo que ya miramos esta partecita, que es entender un poco la diferencia entre los compuestos orgánicos e inorgánicos. Dentro de la guía del tercer periodo hay un punto en donde se pregunta todo lo que ya miramos acerca de la historia de la química orgánica, y también hay un punto acerca de esto, de la diferencia entre estos dos tipos de compuestos. Entonces no sé si tengan preguntas, chicos. No, señor. No, señor. Vale, entonces pues doy por terminada la clase. Gracias por la asistencia, gracias por participar, y entonces más rato subiré el video a YouTube para que, bueno, si lo quieren visualizar después, y también pues para que sus compañeros también lo puedan observar. ¿Listo, muchachos? Entonces me despido, que estén muy bien. Muchas gracias. Que pase buen día, muchas gracias por todo. Por Igualmente, muchachos, nos vemos. Amigo, Gracias. profe. Hasta luego, profesor. Chao, mijo. Chao, Que pase Giselle. buena tarde, profe. Muchas Gracias. gracias por todo. Chao.